En bucle y vamos, sin parar esta canción que es el opening, la entradilla de True Detective. Y cuando suena eso en Torrevieja Radio significa que estamos con Aishe Shela y que vamos a hablar de asuntos criminales en Crimina Torrevieja. Buenos días, Aishe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, de nuevo por aquí. Encantado de recibirte, tanto gente de Baeza como yo. Hola, guapísima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal la semanita esta de 4 días? Pues muy bien. ¿Te gusta la semana de 4 días? Lo proponemos. La más corta, pues depende, ¿eh? Porque uno se confunde. Luego falta tiempo también, ¿verdad? Sí. Dices No te creas eso. que... A nosotros nunca nos falta tiempo. No, ¿no? pues sí que nos falta, sí. Bueno, yo los festivos los aprovecho, ¿eh? Hombre, yo también, por supuesto. Que también sigo haciendo cosas. Yo voy a entrenar y esas cosas. ¿Los Otros festivos? van sí, ¿El 1 de mayo fuiste a entrenar? a primera hora. ¿Qué me dices? Creo que hay que santificar las fiestas, como dice la Biblia. Es que después había que comer. Había que aprovechar, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un asunto que ya los que nos sigan a través de Facebook ya conocen, que es la viuda negra de Novelda. Hablamos de un caso muy interesante que se hizo conocido hace 5 o 6 años, si no recuerdo mal, y que trataba de una mujer que convencía a uno de sus amantes para que matara a su marido, pero mejor que lo cuente la propia Aishe. Cuéntanos, Aishe. Vamos a ver. La viuda negra, la señora Maje, como la llaman, la verdad es que es una pieza bastante interesante de estudio como perfil. Resultó ser una mujer, aparte de frívola y bastante lista, más que inteligente, también usaba la inteligencia, pero utilizaba sus armas sexuales, románticas o tipo romance, para intentar convencer a sus amantes de cometer lo más inhóspito que era un homicidio, que fue el de su marido. Aparte de ser la mayor infiel de esta vida que hemos visto. Además, bueno, también quiero detallar un punto que la gente lo vio como una mujer que simplemente mantenía relaciones sexuales con diferentes hombres. Es un tipo también de perfil de depredadora sexual. Lo que pasa es que al ser visto desde una mujer no se fija uno en ese punto, ¿no? Engaña, manipula y procede a hacer lo que ella quiere bajo sumisión de sus amantes. El asesinato de su marido, ella lo tenía muy bien calculado. Ella tenía en ese momento, aparte de su marido, tenía otros 3 amantes, y ella fue indagando a ver cuál de los 3 estaba más enamorado de ella, que fuese capaz de cometer ese tipo de delito, además de engañarlos diciendo que ella sufría maltrato psicológico, con lo cual ese fue también uno de los puntos clave para que Salvador, el amante que más loco por ella estaba, cometiera tal crimen, ¿no? Antonio, que era su marido, sabía de sus infidelidades, de hecho estuvo a punto de no casarse con ella, pero volvemos a la manipulación sexual, romántica y demás, y lo convenció evidentemente de casarse con él. ¿Qué le llevó a ella sobre todo a querer acabar con esta persona? Uno, que ella se casó simplemente para verse vestida de blanco, y él fue lo que llamaríamos hoy el tonto de turno, pagafantas, igual que luego fue Salvador para matarlo. Y cuando ya cumplió con ese cometido de verse vestida de blanco y cumplir con su sueño de casarse, siguió con sus infidelidades hasta que consiguió un amante concreto para que acabara con la vida de este señor y ella poder seguir haciendo su vida sexual como depredadora de diferentes hombres. De hecho, cuando cometieron ese asesinato, que ella tuvo muy atado, lo que pasa es que al final cometen los errores, por eso siempre digo, el crimen perfecto no existe. Ella lo que vio fue que cometió una serie de errores e intentó manipular incluso a los propios policías y a la familia del propio suceso. Luego ha cumplido condena, sigue cumpliendo su condena. ¿No? Está en un centro penitenciario mixto. Voy a decir que un centro penitenciario mixto significa que hay módulos que están separados, ¿vale? Pero son módulos de hombres y mujeres en los cuales se pueden conocer y se ven de un punto a otro, y ella pues ha mantenido diferentes relaciones sexuales con
bastantes presos. Y de ellos, además, de uno de ellos ha quedado embarazada. Este año, además, empezó el año muy grande. Está embarazada de uno de ellos. Evidentemente, no porque se haya cometido un error por parte de ella, sino porque él busca la opción de cuando una mujer se queda embarazada dentro de prisión, pues su condena puede verse un poquito... ¿Rebajada? No rebajada, sino que al estar embarazada pasan a otros módulos de madres y como ella no fue autora principal del crimen, sino coautora, a pesar de que la condena es mayor, porque su perfil es así, sí que al quedarse embarazadas ellas pasan a otro tipo de módulo. Y de hecho después cuando dan a luz también están en un tiempo cuidando a sus pequeños en otro módulo concreto para madres con neonatos, ¿no? En definitiva, esto es un resumen de lo que ha hecho para que la no busque a la gente, pero la historia de un perfil como ella lo hemos visto en diferentes hombres a lo largo de la historia. Lo que pasa es que resulta muy curioso, sobre todo por la zona, y que una mujer cometa este tipo de crímenes, aunque sea coautora, es, bajo mi punto de vista neutral y objetiva, es una directa asesina, pero no manchándose ella misma de las manos de sangre. Manipula. Y Claro. muy frívola. Claro, estamos viendo un perfil súper interesante desde el punto de vista, Sí. no sé, criminalístico, psicológico, en Todo. fin, porque, claro, es una persona que con su poder de, no sé, convicción consigue no solamente que una persona que está enamorada de ella se case con ella a pesar de conocer sus múltiples amantes o infidelidades, sino que además uno de esos amantes consigue que uno de esos amantes haga una cosa tan atroz como matar a otra persona que se interpone entre su amor y que además está maltratando, ¿no? Y ella, como tú decías, le dice que le maltrata psicológicamente. Porque físicamente no puede demostrarlo. Entonces ella dice que no puede seguir así y entonces ella tantea a esos 3 amantes y Salvador es el que dice: yo hago lo que sea por ti, Claro. por amor. De eso se trata el amor, ¿no? De Claro. hasta matar por él. De hecho, él cuando él se da cuenta que ha sido totalmente manipulado, o sea, realmente, incluso en el juicio, él la defiende. Lo que pasa es que al ver su modus operandi dentro del propio del centro penitenciario, él, a medida que pasan los meses, los dos en prisión, él cree que ella va a estar por él o va a seguir enamorada de él. Evidentemente no estaba enamorada. No estaba enamorada de ninguno. Partimos de esa base. Porque este tipo de perfiles jamás se enamoran. Es muy difícil que se enamoren. Si se enamoran, pierden ellos la cabeza antes que otra cosa. Lo que ellos hacen es se regodean en esa manipulación y tenemos una pirámide, ¿no? A medida que vamos consiguiendo ese tipo de sumisión por parte de tus peones amorosos, ella se va creciendo y entonces va utilizando cada vez mayormente la manipulación y va diciendo: tú vas a estar aquí conmigo y tú vas a hacer esto por mí. Y por eso ella tanteó, ¿no? Y dijo: este es el adecuado y yo voy a mantener en el punto concreto para que él siga enamorado de mí. Lo que pasa es que dentro del centro penitenciario, cuando han cumplido los 2 prisión, él ha cambiado, él al final ha delatado toda la situación real de lo que pasó, porque abrió los ojos, ¿no? De aquella manera. O sea, me he destrozado la vida por una persona que me ha manipulado, me ha sometido. Te han engañado como un chino, como se suele decir. Sí, a ver. Cuando dicen, bueno, pero es que ha cometido un asesinato, o sea, no puede ser tan tonto. Depende, ¿no? Porque el maltratador, el depredador, sí te come la cabeza de tal forma que tú te anulas mentalmente y destroza tu vida. Estamos en el otro punto. Pero no somos capaces de asociarlo porque lo está haciendo una mujer. Y lo siento porque muchas veces pasa. Si lo hubiéramos visto de la manera contraria, hubiera sido socialmente mucho más fácil de comprenderlo. Pero verlo desde una mujer, que por cierto existen muchísimas de este tipo, lo que pasa es que en España no se han visto tantos casos, evidentemente, pero por ejemplo en Estados Unidos es algo, por eso se llama la viuda negra, porque utilizan
Su capacidad. Su capacidad sexual y su inteligencia sexual y muchísimos más puntos de manipulación, su frivolidad y su yoísmo, prepotencia y su inteligencia también, que más listos que inteligentes, porque al final caen en el agujero porque de alguna forma al final cometen los errores. En este caso creo que el que más culpa tiene de lo que ocurre, o sea, de que finalmente los detengan, aunque probablemente a posteriori también hubiese pasado, ¿no? Que hubiesen caído igualmente, es Salva, ¿no? Es Salva igualmente el que dice que ha hablado con la policía, pero que esté tranquila, que no sé qué, pero él es el que les pincha los teléfonos. Claro. Y él es el que va dando pistitas que hace que la policía encauce la investigación hacia ellos dos o hacia Salva en este caso. Él y luego uno de sus amantes que era Mossos de Escuadra. Uh-huh. Y además también había, y su propia amiga, porque había puntos que ella mezclaba como, vamos a ver, al asesinato de Antonio. Ella dice a su alrededor, a la gente de su entorno, que no puede vivir, que está sin salir de su casa, que no puede ni comer, que no deja de llorar, pero sin embargo se va de viaje, se va por ahí por las noches con su amiga a tener la fiesta padre y no tiene nada que ver. Al final la van viendo que su manera de actuar no es la que está contando. Que se contradice, ¿no? Claro, y la suegra también. Eso es, no sé si hay momentos que tú dices que te sabes ciertas cosas y tú te sientas y te empiezas a pensar y empiezas a hacer el recorrido de toda una historia y llegas en el hilo y dices, ostras, que en ese momento tú no caes, no te das cuenta y después vas hilando y dices, oye, ¿y esto si ha sido así? Igual estaba estudiado o estaba haciendo esto, estaba haciendo lo otro. La madre, la suegra hace eso. Habla con la policía y dice, mira, esto es lo que ha pasado. No sé si tiene algo que ver, pero es verdad que ella actuó de esta manera estos días antes del asesinato. No sé si tiene algo que ver. Y entonces sí que tiene que ver, porque estaba hablando seguramente con Salvador para llegar al acuerdo de, bueno, yo no voy a estar esta noche aquí, voy a decirle que voy a estar trabajando, mi coartada va a ser perfecta porque voy a estar en casa de otro, etcétera, ¿no? Pero estaba todo muy helado. Y entonces, durante lo que tú has dicho, le pincha los teléfonos y ella, sin querer, va dando todas las pistas. Porque manipula en el hecho de, por ejemplo, de decir, me ha comentado la policía que puede estar relacionado con los asesinatos de tal cosa. Y ellos mismos dicen, pero si nosotros no hemos hablado con ella para nada. Con lo cual, eso lo que recae es en, vamos a profundizar más, vamos a elaborar un perímetro, vamos a investigar esto y esto, y al final ella va a caer por su propio peso. Va a cometer el error. ¿Qué es lo que pasó? Cometió el error porque se daba ella por encima de los demás. Y evidentemente, bajo una investigación de este tipo, al final caes. Uh-huh. Y otro perfil interesante que no hemos comentado mucho, no hemos profundizado en él, uh-huh, es el de el resto de los amantes, ¿no? Porque aquí cada uno cumple un papel. Sí. Cada uno de los amantes cumple papel hasta Salva, que es el que cumple el papel de asesino, ¿no? El que finalmente se deja manipular del todo, el que le hace caso, el que se siente subyugado. El que está totalmente sometido. El que está sometido a su voluntad y que finalmente es el que decide, que esto me parece muy fuerte. Hombre casado y con familia, uh-huh, ojo, que también le está siendo infiel a su pareja y está dejando a un adolescente también desamparado por ese lado. O sea, decir, él rompe toda su vida, toda su familia por esta mujer. Uh-huh. Eso también hay que tenerlo en cuenta, es decir, totalmente anulado. Como cuando decimos una mujer maltratada, que la anulan mentalmente y ya no existe, de hecho cambian hasta la cara y su forma de ser, de actuar y de vivir, pues en este caso es así, pero psicológicamente y con las armas del sexo. Que tampoco mantiene relaciones sexuales asiduamente, es decir, solo de vez en cuando para tenerlo en el punto concreto para que él se vuelva loco por ella y siga haciendo lo que hizo hasta ese momento. Después ya lo mandó al carajo, lo mantuvo entre comillas para que él no hablase, pero ella luego siguió en su línea de amantes. Muy interesante. Y como decimos también, ahora mismo ellos dos están cumpliendo pena de prisión. Uh-huh. Ella está embarazada, de hecho, como comentabas. Uh-huh. Y bueno, ¿qué les queda de cárcel? Fueron, si no recuerdo mal, condenados hace un par de años. Él está condenado a 17 años y ella a 22. Uh-huh.
¿Qué les queda? Pues depende el comportamiento de él y la reinserción que él quiera tener. Que Pues, parece que no es difícil en su caso, ¿no? psicológicamente es un trabajo, porque no deja de haber cometido un crimen Ujú. y que aunque y él a lo mejor Pero él no es un típico perfil de asesino. no, por eso ¿sabes? mismo va a ser más complicado. Es decir, no tiene un perfil de asesino, tiene un perfil de he sido sometido y he cometido esto por una persona, yo psicológicamente no estoy bien. Y reinsertarse socialmente sí podría, pero psicológicamente él va a tener un tratamiento de por vida porque ha matado a una persona por someterse a una situación que no debía haber, que debía a lo mejor haber recapacitado o que no sabe si él mismo puede pensar de ¿y si me vuelve a pasar? Ujú. ¿Sabes? Está complicado eso, ¿eh? No va a haber, no va a haber una rebaja de condena, pero sí podrá le podrán conceder en un momento dado, cuando cumpla la tercera, cuarta parte de la condena, los permisos que se estipulan por ley. Ujú. Porque no es una persona que sea un peligro, ¿no? Para la sociedad Claro, en sí. se entiende que él no. No, él no, ella sí. ¿Ella crees que Ella, creo, no, ella es tal cual. Dentro del centro penitenciario los tiene a todos locos. Bueno, pero eso es un problema para los locos. No sé, ¿cómo afecta eso? Claro, hay Afecta una a convivencia, que ella- pero... Sí, pero afecta a que, primero, que ese hijo que va a traer al mundo no debe tener su custodia. No es un perfil psiquiátrico correcto para poder educar. ¿Le quitamos el carnet de madre? Sí, totalmente. No creo que cambie. Ese tipo de personas son así de por vida. Muy complicado. Mucho tendría que cambiar, ¿eh? Que se puede. Pero no creo que ella admita. De hecho, está cumpliendo condena y sigue haciendo su labor de frívola manipuladora y intentando quedar por encima de todo. Y yo utilizo al hombre a mi antojo y ellos van a hacer lo que yo quiera. Sigue en esa línea. Y además ella tiene su propia película hecha. Muy complicado cambiar esa. No sé si te voy a hacer esta pregunta y te va a pillar a Pahue, pero hemos visto en el cine, que imagino que sí, ejemplos de este tipo de perfil, que utilizan toda su elegancia, su verborrea, películas. toda su capacidad manipuladora la han utilizado para sus propios fines e intereses. Sí, lo hemos visto en películas. Incluso en series, en algún capítulo se ha podido ver el sentido, el perfil de cómo utilizan su perfil físico. Que no es siempre con carácter malo o malévolo. No, también existe por parte de hombres. Claro. Lo que pasa es que la viuda negra Claro, es no, conocida. me refiero a eso, o sea, Claro. a un perfil de ese parecido. Yo se me ocurre ahora mismo super detective en Hollywood, que él es pícaro, sinvergüenza, hace como imita a gente para tal y poder abrirse paso y conseguir lo que quiere, que en este caso es investigar un asesinato. Pero ese tipo de gente, ¿no? Que utiliza manipulación. La manipulación para poder conseguir sus objetivos. De hecho, hay casos que en una investigación que son hay infiltrados, policías infiltrados, ellos también tienen que utilizar la manipulación. Es muy complicado. La manipulación siempre está ahí, para bien o para mal. De hecho, por eso te digo, hay casos que sí que se deben manipular para conseguir el fin o para una investigación concreta, o porque el personaje, en este caso, su fin es quedar por encima de todo y seguir siendo la líder, que como la de Maje, que quiere seguir siendo líder y de hecho es una líder. Se ha quedado embarazada y sigue utilizando su todo psicológico de decir, aquí estoy yo y yo ahora me quedo embarazada, decido y quiero esto y esto. ¿Lo puede conseguir? De hecho, la historia está además en que se le tenga que conceder o no el cambio de módulo por la maternidad, etcétera. O sea, aquí hay dentro de unos meses sabremos sobre esa historia. Pero sí que existen, muchas. Pues ahí se Sela, un placer tenerte de nuevo aquí en Torrevieja Radio. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. A la siguiente. Hasta pronto. Hasta pronto.